Laura Rodríguez Amador. Laura es directora de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano desde el 2014 en Costa Rica, coordinadora del portal Sinaví, desde su creación hasta la actualidad, desarrollando los contenidos en la administración de este portal. Sus estudios son de maestría en Bibliotecas Nacionales y Patrimoniales por la Universidad Carlos III de Madrid en 2014, licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica en 1989, con curso de especialización en Enseñanza y Capacitación a Distancia utilizando Internet en Learning por la Universidad de Calgary, Canadá, en 2007. Vicepresidenta de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales, ABINIA, desde el 2019 al 2021 y miembro de los comités de comunicación y evaluación de proyectos de ABINIA desde el 2017. Representante de Costa Rica en Ibermemoria Sonora y Audiovisual, en el programa Memoria Sonora y Musical desde el 2017 y miembro del Comité Memoria del Mundo, Consejo de la UNESCO para la Cooperación en Costa Rica. Premio Nacional de Bibliotecología, profesor Efraín Rojas en 2020, otorgado por el Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica. Bienvenida, Laura, y siento, bueno, no importa, nunca es tarde si la echas buena. Muchísimas gracias por tu intervención. Te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, María Jesús. No hay ningún problema. Y primero deseo agradecer a Edu y a ML de España la oportunidad de presentar qué estamos haciendo en Costa Rica, y voy a compartir pantalla para la breve presentación. ¿La pueden ver? Sí, perfecto, Laura, perfecto. Gracias. Bueno, para la Biblioteca Nacional es, como les decía, un gusto poder trabajar la parte de la música. La misión de la Biblioteca Nacional es de recopilar, conservar y difundir el patrimonio documental de Costa Rica, que incluye música y archivos sonoros. La biblioteca fue fundada en 1888 y es la única biblioteca patrimonial en Costa Rica. Bueno, todos saben que Costa Rica es pequeño. La Fonoteca Nacional es uno de los departamentos de la Biblioteca Nacional y fue creado con el propósito de rescatar el patrimonio sonoro y musical. Es el más nuevo también. En el 2014 se crea la Fonoteca y sí habían algunos fondos musicales, pero eran pocos. Entonces fue muy importante crear la Fonoteca como un departamento y dedicar, poner más esfuerzo en archivos sonoros y musicales. En Costa Rica, bueno, creo que en muchos otros países también, el patrimonio sonoro y audiovisual se ha perdido y deben hacerse esfuerzos para rescatarlo. Y ha habido, obviamente, limitación de recursos económicos para hacerlo como se quisiera hacer. Entonces, la Fonoteca Nacional, entonces, es parte de la Biblioteca Nacional. ¿Qué hemos hecho desde el 2014 a ahora? Bueno, primero que todo, como parte de estos esfuerzos, fue hacer todo un plan de trabajo, obviamente, y empezar a recopilar música, archivos sonoros y musicales. Y se han establecido convenios y colaboraciones con instituciones como la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, algunas radioemisoras, y esto nos ha permitido ir recuperando cientos de obras musicales. No obstante, muchísimas de estas obras musicales, por ejemplo, todo lo que venía de acá, no contaba con todos los datos necesarios para hacerle su procesamiento completo y poder identificarlo para el futuro como debe de ser. Entonces, en eso se ha estado trabajando mucho, es muy, muy importante. De alguna música un poco más contemporánea es más fácil, pero de alguna música un poco más atrás es una labor de investigación que requiere mucho tiempo, pero en eso se está trabajando.
estamos recopilando toda esta información sobre cada uno de estos, pueden ser álbumes o inclusive obras musicales individuales, y aparte se van procesando, y como parte de este procesamiento vamos mucho más despacio con el procesamiento, porque le estamos poniendo énfasis a la investigación. Consideramos estratégico establecer alianzas con otras instituciones para la preservación del patrimonio sonoro en Costa Rica. Una de estas alianzas importantes fue ACAN. Estamos también trabajando con algunas radios, por ejemplo, las radios de la UCR, de la Universidad de Costa Rica, y recientemente, bueno, no recientemente, hace como, no sé, año y medio tal vez, estamos trabajando con el Archivo Musical Histórico de la Escuela de Música de la Universidad de Costa Rica. Y en este trabajo esperamos continuar, porque hay muchísimas pequeños fondos que quisiéramos poder ir conservando y rescatando. Como parte de estos esfuerzos en gestión y preservación de este patrimonio audiovisual y sonoro y musical, la biblioteca es parte de Ibermemoria Sonora y Audiovisual desde su creación en el 2014, que coincidió precisamente con la creación de la fonoteca. A la pregunta si existen discografías sobre la música grabada en Costa Rica o músicos en el país, sí existen algunas, pero no tantas como en otros países. Lastimosamente desearíamos que existan mucho más, porque nos haría más fácil el trabajo de identificar estas obras. Recientemente hay algunas investigaciones por algunos musicólogos o algunos investigadores que han traído a la luz un poco la información sobre algunos compositores importantes o grupos, pero realmente no hay un trabajo sistemático de discografía. Entonces consideramos muy importante y sabemos que no lo podemos hacer solos, porque tenemos grandes limitaciones de personal y que nos sumemos muchos a hacer esto. Como les decía, hay grandes vacíos, hay épocas en las que es bien difícil conseguir qué pasó, y en estos espacios es donde estamos poniendo más esfuerzo para saber qué pasó. La biblioteca también está trabajando, ya una vez que se va investigando, se van procesando y se van poniendo en el catálogo público, en el catálogo que los usuarios pueden usar. Aquí debo de decir que por la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, esta información los usuarios pueden acceder a ella desde las computadoras de la fonoteca, no desde fuera, porque las obras musicales pues no tenemos el permiso para ponerlas en línea. No obstante, sí hemos trabajado una fonoteca virtual, que al final voy a mostrar por lo menos la imagen, y esta es con fragmentos de esta música y procesada, y toda esta investigación que hemos hecho por tipo por géneros, por épocas, por tipo de música, por regiones en Costa Rica, etcétera. Y gracias, aquí debo de agradecer y reconocer públicamente el apoyo desinteresado que nos han dado muchísimos compositores, musicólogos, las escuelas de música, el Archivo Musical Histórico, una gran cantidad de gente con la que estamos trabajando para poder ir identificando. Además, bueno, en Costa Rica la bibliografía nacional la publica la Biblioteca Nacional, y nosotros incluimos lo que se va procesando o lo que ingresó en un año
de la música y se va procesando, se va incluyendo en la bibliografía nacional. En este momento estamos trabajando el 2018 y avanzando 2019 y ahí va. Es muy poca si la comparamos con el resto de documentos impresos, pero es porque, como les decía, todavía no está procesada una gran cantidad. Más o menos hemos podido recoger más de 30,000 obras musicales, pero vamos procesando porque la unidad que procesa pues también tiene limitaciones de personal y debe procesar todos los materiales, entonces ahí vamos. Existen vaciados bibliográficos que detecten discografías publicadas. Sí, existen algunos y parte de esa investigación estamos haciendo en algunas revistas, no solo más actuales, sino anteriores. Existen algunos documentos, inclusive hace, no sé, pocos meses se publicó un estudio muy importante sobre uno de nuestros compositores del siglo XIX más importantes. Y así poco a poco hay algunos, pero realmente no hay tanto ni está tan identificado. También estamos trabajando las partituras, por supuesto, y en este sentido de las partituras, por ejemplo, estamos por iniciar un proyecto en conjunto con quien fue la fundadora del Archivo Musical Histórico, que ya está jubilada, pero es una persona con un gran conocimiento, y hacerlo de cancioneros populares. Eso yo creo que nos ayudaría muchísimo a poder identificar también un poco de esta música que necesitamos tener más datos para seguirla procesando e ir sistematizando también, continuar con el archivo y con algunas radios. Hemos adelantado un poco, pero la verdad que estamos todavía con una gran cantidad de esta música que hemos recuperado de esta Asociación de Compositores y Autores Musicales, y esperamos luego continuar. Hemos identificado y hecho todas las gestiones con al menos 2 radios muy importantes. Lastimosamente, muchas radios no conservan los materiales, ¿verdad?, que nos interesa, y mucho menos la información sobre estos materiales, pero en este estamos trabajando. Se está trabajando, como les decía, con ellos, y también con tratar de identificar alguna información con radios o con otros centros culturales regionales, porque la música regional es sumamente importante para nosotros también. Es parte de esa memoria e identidad que nos caracteriza. Y muchas veces esta música regional, lo que nos hemos dado cuenta es que no llegó por ejemplo, a estos centros, digamos, más centralizados. Entonces, ver cómo podemos también trabajar con gente que nos ayude a identificar esta música regional. Que si hay interés en el ámbito de la investigación musical, claro, hay un interés enorme desde la Biblioteca Nacional, y estoy seguro que algunas otras instituciones tienen interés para identificar y documentar las obras, y ir recuperando y creando de alguna manera las discografías que no existen. Es una labor que, aunque es un país pequeño, pues las colecciones por lo que vamos viendo, son importantes. Entonces aquí se requiere sumar esfuerzos. Y si existe, creemos que un proyecto nacional es interesante. Reitero, muy, muy importante organizarnos a nivel nacional y empezar a identificar quiénes tienen, o si existe alguna discografía que, por ejemplo, no conocemos desde la Biblioteca Nacional, o inclusive no la conozcan estas escuelas de música o algo así. Identificar todo esto y hablar un lenguaje en común para poder centralizar un poco todo esto.
Y lo que más nos interesa es también ver cómo llegamos a algunos otros radioemisoras pequeñas, inclusive centros culturales, ver cómo podemos ir avanzando en esto. Y es muy importante, sé que casi todos estamos con limitaciones de recursos humanos y de recursos económicos para hacer esto, entonces también creo importante a nivel nacional que podamos unirnos y presentar algunos proyectos, inclusive a cooperantes, que nos permita avanzar en esto. Y por supuesto, a nivel latinoamericano es importantísimo un proyecto. Bueno, debo decir que admiro todo el trabajo que han hecho, las presentaciones, y por Ibermemoria Sonora y Musical también sé todo el trabajo que han hecho en muchísimos países, Cuba, Argentina, Colombia, México, bueno, muchísimo. Y entonces estoy segura que desde Costa Rica también estaríamos muy interesados en un proyecto latinoamericano. Y para terminar, esta es una parte de la fonoteca virtual. ¿Cuál es el propósito? Bueno, por supuesto, difundir un poco de la música. Esta es la parte de la música regional, pero hay otra parte, por supuesto, de música académica, música tradicional, infantil, popular, hay toda una... ¿Y cuál es nuestro propósito? Además de difundir esto, también es motivar a estas personas que quizás tengan fondos musicales o discografías pequeñas o cosas de este tipo a participar, a compartir, a decirnos yo tengo esto, yo puedo con esto, o puedo ayudar porque conozco la obra, conozco muy bien la obra de tal autor musical o de tal grupo. Entonces, este ha sido uno de los propósitos y bueno, es una fonoteca virtual pequeña, más o menos 630 fragmentos representativos seleccionados con la ayuda de musicólogos, de expertos en cada tipo de música o popular. Y aunque es un país muy pequeño, esto lo que nos ha permitido es también identificar la riqueza y la gran diferencia musical que hay entre el norte, el sur, el centro del país, las costas, y las diferentes épocas. Y entonces estamos trabajando. Costa Rica está celebrando el bicentenario de la independencia este año, entonces como parte de eso también nos hemos unido a este archivo musical histórico y estamos desarrollando un ciclo de principio de año con una actividad cultural mensual que también tiene ese propósito de ir, y que este ciclo se llama Componer la historia sonora de un país, y lo que estamos es tratando precisamente de ir uniendo fuerzas entre todos y identificando este patrimonio musical de Costa Rica, irlo recogiendo. Es una lástima que fuera pues bastante tardío, pero siempre hay que empezar, entonces debimos de haber empezado antes, pero ahora lo que hay que hacer es avanzar. Entonces, pues esto quería compartir con ustedes y darle las gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias, de verdad. La verdad que has repetido varias veces en tu intervención que es un país muy pequeño. Pues hacéis un trabajo muy grande, ¿eh? De verdad, un trabajo muy grande en ese país tan pequeño. El acervo es precioso y tenéis mucho que enseñarnos a este lado del océano. O sea que muchísimas gracias por la intervención. Y mientras que estabas hablando, se me ocurrían muchas formas de ayudarte desde nuestros propios fondos en colaboración con Costa Rica, de lo que te estabas diciendo. Así que se me estaban ocurriendo varias ideas desde la Biblioteca Nacional para poder también ayudaros. Por otro lado, te agradezco también que te has ceñido las preguntas que os mandamos, porque eso también me agiliza mucho
luego lo que podamos conversar. Bueno, Laura, muchísimas gracias por la intervención, de verdad maravillosa. Y ya por la última...